Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Bueno, vamos a ir a la palabra esta mañana entonces, en el nombre del Señor. Vamos a estar atentos a la escritura, a la enseñanza. Y hoy quiero seguir aún compartiendo con ustedes algunas cosas respecto a Sukkot. Entonces quiero retomar con un texto que ya habíamos visto días atrás, que está en el Salmo capítulo 92, versículo 12. Salmo 92, versículo 12. Dice el Salmo 92, 12 y 13, dice: el justo como palmera florecerá y crecerá como árbol en el Líbano. Injertados o transpuestos, trasplantados es la palabra que aparece allí, en la casa de Yahweh florecerán en los atrios de nuestro Dios. Este texto yo lo expliqué ampliamente ya hace días atrás. Entonces dice allí: el justo florecerá como palmera, ¿no? Y crecerá como árbol en el Líbano. Transplantados en la casa de Yahweh florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y entendíamos allí que un justo es aquel que hace ¿qué? Justicia. Y que la justicia nuestra, o se dirá que nosotros llegamos a ser justos, como dice Deuteronomio 6:24. Estoy retomando lo de una enseñanza pasada, ¿sí?, para hacer una conexión que necesito hacer acá. Dice Deuteronomio 6:24 y 25, dice: y Yahweh nos ordenó poner por obra todas sus leyes, temiendo así a Yahweh nuestro Dios, porque para que nos fueras siempre bien y nos conserváramos vivos como hasta el día de hoy. Entonces seremos justicia cuando guardemos todos estos mandamientos ante Yahweh nuestro Dios, tal como Él nos ordenó. Veíamos entonces que primeramente se tiene que ser para poder hacer. Y en este caso dice el texto en Deuteronomio 6:25, entonces seremos justicia. Seremos justicia. Yo sé que algunas versiones de la Biblia al español dice tendremos justicia, pero el verbo que aparece allí no es el verbo tener en hebreo, sino el verbo ser, hayá. Seremos, ¿sí? Seremos justicia, porque en la mentalidad hebrea no se tenía justicia, sino que se era justicia, porque la justicia tiene que ver con un ¿qué? Vivir continuo, diario. Entonces dice acá la escritura que en versículo 26, seremos justicia cuando guardemos todos estos mandamientos ante Yahweh nuestro Dios. ¿Cuándo vamos a llegar nosotros a hacer justicia? Cuando guardemos ¿qué? Todos los mandamientos ante Yahweh nuestro Dios. Así seremos entonces tomados como justos. Y recuerde que la palabra justo aplicada a nosotros es la palabra inocente, ser declarados inocentes de la pena que se nos inculpa o que se nos imputa, ¿sí? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y la pena que se nos imputa es el pecado, y el pecado produce muerte. ¿Y qué es el pecado? Violación o transgresión ¿de qué? De la ley. Por lo tanto, dejaremos de pecar y seremos contados, o se nos será contado como justicia, cuando vivamos conforme a los mandamientos ¿de quién? De Yahweh. De ahí entendemos las palabras del Señor Jesús: si me aman, guarden mis mandamientos. Él lo ordenó, ¿sí? Entonces la palabra enseña que nosotros seremos como una palmera. La palabra palmera en hebreo es la palabra tamar, que significa ser recto, ¿sí? Recto. Y lo que se demanda de un hijo de Dios es ¿qué? Rectitud, ¿sí?
rectitud, sobre todo en un mundo tan torcido como el que vivimos el día de hoy. Vivimos en un mundo totalmente torcido. Es cuando más se necesita que seamos nosotros, ¿qué? Rectos. Por eso dice acá que el justo es uno que hace justicia, rectitud, como palmera, florecerá. Es decir, como una palmera que es recta, así va a florecer. Pero vamos a florecer cuando seamos, ¿qué? Rectos. Y florecerá como un árbol en el Líbano. Y recuerde que el Líbano, sí, gran parte del territorio del Líbano, pues era una parte de ¿qué? Desértica. Sin embargo, el Señor está prometiendo que el que actúe en rectitud, viviendo conforme a sus mandamientos, a pesar de que esté en el desierto, ¿qué? Florecerá. O sea, no se trata del lugar en el que estemos, se trata de lo que somos. Yo puedo estar en medio del desierto, pero si soy recto, en desierto y todo, floreceré. Si usted es recto, florecerá. ¿Y cuántos dicen amén? Vamos a florecer en el nombre del Señor, amén. Es decir, vamos a dar frutos evidentes. Florecer es dar fruto. Y dice entonces ahí, serán injertados o trasplantados a la casa de Yahweh. Es decir que si una persona logra dar fruto estando en el desierto, esa será la que sea ¿qué? Trasplantada y llevada a la casa ¿de quién? De Yahweh. Recuerde que esta vida es el desierto. Salimos de Egipto, espiritual, el pecado. Vivíamos en pecado, en las cosas de este mundo, de los placeres. Salimos del mundo, salimos de Egipto. Ahora, como el pueblo de Israel, así como salió de Egipto, salió del reino de Egipto y empezó a caminar por el desierto, así nosotros salimos de nuestro Egipto espiritual, el pecado, y empezamos a caminar en el desierto, ¿qué? Espiritual, que es esta vida. Pero si nosotros logramos levantarnos como personas justas delante del eterno Dios, rectas, que cumplen sus mandamientos, y logramos florecer, es decir, dar fruto evidente, entonces seremos ¿qué? Trasplantados. ¿A dónde? A la casa de Yahweh. Eso espiritualmente es cuando seamos llevados al reino de ¿qué? De los cielos. Y ahí seremos puestos en los atrios de Yahweh. Y recuerde que en los atrios o patios, las dos palabras son correctas, en los atrios o patios de la casa de nuestro Dios, la palabra Hatzerot, era en los patios, son los atrios de las casas que se hacían y se edificaban o se levantaban la ¿qué? La suká, que es esa morada, ¿sí? Chocita, que se levanta cuando se hace la celebración de ¿qué? De Sukkot. Dice que ahí se ponía la suká. Entonces dice la escritura que allí seremos llevados a los patios, es decir, que al ser llevados, seremos llevados a la suká ¿de quién? Del eterno Dios. ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahora? Seremos llevados allí a la suká del eterno Dios, a ese lugar en el que se hacía. Por eso dice Isaías 3:10, díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de su obra. Mas ay del impío, porque le irá en todo mal, porque la obra de sus manos será su recompensa. Isaías 3:10 y 11. Díganle al justo que le irá bien. Hoy le quiero decir a ustedes una noticia. Les mandan a decir que les va a ir bien. Que les mandan a decir que les va a ir bien. Amén. El Señor dice, díganle al justo. ¿Pero quién es el justo? El que obra en justicia. ¿Y qué es obrar en justicia? Hacer conforme a sus mandamientos. ¿Sí? Y cuando uno hace conforme a los mandamientos, entonces florece, ¿da qué? Fruto. Y el Señor dijo, por sus frutos los conocerán. No por sus dones, no por sus talentos. No si tiene dones para echar demonios, o para sanar, o para hablar lenguas. No, los dones son dados por el Señor a todo el mundo, y cada uno lo tiene que administrar y tendrá que dar cuenta al Señor. No es por los dones, no dice por sus dones los conocerán, sino ¿por qué? Por sus frutos. Y el fruto evidente es hacer ¿qué? Conforme
a los mandamientos. Yo empiezo a dar fruto porque vivo conforme a los mandamientos. Dar fruto es vivir conforme a los mandamientos. ¿Qué es dar fruto? Es vivir conforme a los mandamientos. ¿Cuándo uno da fruto? Cuando vive conforme a los mandamientos de Yahweh, amén, nuestro Dios, los mandamientos de Él. Entonces ahí doy fruto y me hago entonces un justo delante del Señor, no por mi propia justicia, sino porque el justo de justos, nuestro amado Salvador Yeshua, es el que actúa en nosotros, amén. Entonces su justicia está allí sobre nosotros. Entonces dice acá Isaías, díganle al justo que le irá bien. ¿Y cuántos dicen amén? Le va a ir bien. Al justo le tiene que ir bien. No sé, en el nombre del Señor, independientemente de las circunstancias que viva, que pase, el Señor le dará allí su respuesta, su bendición. Dice aquí, ¿por qué le irá bien? Porque comerá del fruto de su obra. Y si el fruto de mi obra es el resultado de vivir conforme a los mandamientos, pues ese será un fruto agradable y dulce al paladar, ¿no? Pero si no estoy viviendo conforme a la palabra, dice, mas ay del impío, en todo le irá mal, porque las obras de sus manos será su recompensa. Es decir, la recompensa final del impío será ¿qué? Maldición. ¿Cuál será la recompensa final del impío? Maldición. Hay gente que actúa impíamente y piensa que porque le está yendo bien en esta tierra, que por eso ya no hay problema. El problema es que no entiende lo que dice la Escritura. ¿Le va a ir qué? Mal. ¿Le va a ir qué? Mal. En todo, cuando esté allí en medio del juicio, le va a ir mal. Ahora, la palabra fruto es la palabra perí, en hebreo, perí. Fruto, en hebreo, perí, que es lo que se recibe, ¿no? De lo que da un árbol. Esta palabra viene de la misma palabra purim, que significa suerte. La suerte como como entendiéndola como lo que le sucede en la vida, ¿no? O sea, no hablando suerte de las cosas al azar, no como cosas al azar y son cosas accidentales. Este tipo tiene muy mala suerte. No, la suerte es el resultado. La palabra perí se ve también allí como la suerte purim, como el resultado de su vida. Entonces su suerte es lo que usted ¿qué? Sembró. ¿Sí me hago entender? Su suerte es lo que sembró. Entonces, si yo siembro bien, ¿y cómo se siembra bien? Viviendo conforme a ¿qué? A los mandamientos. Pero si usted no vive conforme a los mandamientos, va a sembrar cizaña, va a sembrar lo malo. Y de eso va a tener que comer, porque uno solamente puede comer de lo que siembra y luego de eso recoge. Ahora, dice allí, al impío le irá mal. La palabra impío es la palabra rasha en hebreo. Rasha. Y rasha en hebreo significa el que viola. ¿Pero el que viola qué? La Torah. Entonces, un impío es aquel que viola o transgrede ¿qué? La Torah, rasha. Y yo espero que aquí no haya ningún impío, ningún rasha en el nombre del Señor, amén. Sino gente que hace y vive conforme a la palabra del eterno Dios. Por eso al impío le irá mal, porque constantemente está ¿qué? Violando la palabra. Entonces llegaremos a ser justos, ¿sí? Cuando vivamos como honesto. Ahora, cuando nosotros estamos obrando en justicia día a día, estamos viviendo en justicia en el nombre del Señor, amén. Entonces estamos viviendo conforme a su palabra. ¿Para qué? Para aquel gran día, el día del Señor, el día en que se pondrá el tribunal, ¿sí? En el que se dictará justicia y juicio. Para unos, juicio; para otros, justicia. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Pero, ¿qué es lo que va a suceder para ver
cómo va a desarrollar todo esto. Bueno, primeramente el Señor va a enviar a su Mesías, ¿sí? A su justo, el justo de justos. Este Mesías es conocido como el renuevo. Y eso es lo que sucederá realmente en el tiempo de Sukkot, ¿sí? El Sukkot definitivo, el Sukkot final. Se dará el renuevo, se dará el fruto, vendrá la bendición sobre la tierra. Y cada uno recibirá de acuerdo a lo que sembró en esta vida. Unos recibirán bendición y otros ¿qué? Maldición. Entonces ahí es que quiero que nos centremos y vayamos a estas lindas profecías que están dadas acerca del renuevo. Isaías 4:2. Isaías 4:2. ¿Lo tiene? Isaías 4:2 en adelante dice: en aquel día, ¿cuándo? ¿Cuándo? Aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor, el que solamente conoce ¿quién? Él, que nadie más sabe, pero tenemos la certeza que habrá ese día. O sea, el hecho de que nosotros no conozcamos ese día, ¿sí? No quiere decir que no sepamos que ese día va a ¿qué? Va a venir. Es como nosotros no sabemos el día de mañana, pero una cosa está segura, estoy seguro, ¿cierto? Que el día de mañana ¿qué? Vendrá, ¿sí o no? Quiéralo o no lo quiera usted. Digamos que usted no quiera el día de mañana porque le toca que presentar mañana algo terrible, ¿no? Una situación, se tiene que enfrentar a una situación. No quiero, y por más que usted se oponga, por más que usted lo niegue, ¿va a qué? A llegar y va a tener que enfrentar. Así sucede. Ese día llegará. En aquel día, así la gente lo dude, así no lo quieran, así no lo crean, ese día ya está dictaminado, ya está sentenciado. Es un día que en la mente del eterno Dios ya existe, que no es realidad para nosotros aún, pero en la mente del eterno Dios ya lo es. Él ya sabe lo que va a acontecer ese día. Y después de que sea realidad en la mente de Dios, no hay nadie que lo pueda evitar. En aquel día, ¿quién? El renuevo. ¿Quién? El renuevo de Yahweh. En hebreo, renuevo, semach. Semach. ¿Cómo se le va a conocer al renuevo de Yahweh? Semach. O sea, a él, al enviado de Yahweh, perdón, como renuevo. El renuevo, semach. Semach. El renuevo de Yahweh será ¿qué? Bello y glorioso. Y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. Todo esto es una cuestión de lo profético que va a suceder. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Entonces Yahweh creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego flameante, llameante durante la noche, sobre el monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Y habrá una jupá de gloria que servirá ¿de qué? De sucá, para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Yo estuve hablando días atrás sobre el versículo 5 y 6, ¿no? Cómo el Señor cuando nos trasplante a su casa, allá el Señor nos trasplantará y nos pondrá debajo de una ¿qué? Jupá. Y yo le estuve enseñando, ¿no? El significado de la jupá, y ahí construimos una, ¿recuerda? Hicimos una, ¿sí? Que es esa cubierta que construye ¿quién? El novio, a la cual luego traslada ¿a quién? A la novia. Y dice la palabra
entonces que el Señor construirá allí tendrá esa jupa de gloria que le servirá para quienes estén allí como una ¿qué? Sucá, es decir, la morada celestial. Claro, en este momento vivimos en esta sucá. ¿Sí? Esta es nuestra sucá. Pellizquese a ver si le duele su sucá. ¿Sí? Esa es su sucá, su habitación, su morada, momentánea, no es permanente. El propósito es poder llegar a la sucá celestial y habitar allí en el nombre del Señor. Amén. Entonces dice que en aquel día el renuevo, Semaj, será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será su orgullo. Claro, porque en él habrá una grande bendición. La tierra será tomada y puesta como al principio. Cuando el renuevo regrese, esta tierra volverá a quedar como era ¿qué? En el principio, cuando el eterno Dios creó recientemente a Adán y a Eva. Cuando creó al ser humano y lo puso allí, así será nuevamente. Todo será ¿qué? Restaurado. Todo volverá a la consistencia, no este mundo desbaratado tan terrible que tenemos, que nos ufanamos de él, que nos ufanamos de la tecnología y de los avances y de lo que logramos. Esto no es nada, es basura comparado a lo que vendrá cuando el Señor haga su aparición en medio de la creación. Por eso la creación gime y clama por el regreso del Mesías. Amén. Verá la restauración de la creación. En el nombre del Señor. Vaya conmigo a Jeremías 23:5. Ahí vamos desarrollando el tema. Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré de David al renuevo justo. ¿Levantaré de quién? De David, es la promesa. Al renuevo justo, a Semaj. Levantaré a Semaj. ¿El renuevo qué? Justo. El renuevo, ¿sí? Tiene por título ¿qué? Justo. De ahí que él sea el rey, ¿sí? Y de ahí que se le conozca o se le haga comparación con Melquisedec. Melquisedec es una figura dentro de la escritura, ¿sí? Que se revela desde la antigüedad, por allá con Abraham, y habla del rey justo, ¿sí? Melqui, mi rey justo, mi rey el justo, mi rey el justo. Es decir, que Semaj, el renuevo, va a ser ¿qué? El rey ¿qué? Justo. Por eso él medirá con qué medida para hacer justicia a los seres humanos. ¿Con qué medida los medirá? Con sus escrituras, con su palabra, con su Torá. Y quien se halle falto a la medida de la Torá, quedará bajo ¿qué? Maldición. Pero quien se halle a la medida de la Torá, vendrá a la bendición del rey justo. Y por eso él es justo, porque él le dará a cada cual lo que le corresponde. Es el único que en realidad va a actuar en justicia, porque los seres humanos casi siempre somos dados al error y no a actuar en justicia. Estos días presentaban un hombre, creo que fue en los Estados Unidos, que estuvo en la cárcel pagando una condena, la cual se demostró que era inocente totalmente. Se demostró que era inocente en más de 25 años. Uno pagar más de 25 años de su vida en una prisión por un delito que no cometió. Mientras que muchos delincuentes en la calle. Eso no es justicia. Y es dar a cada cual lo que se merece. A una persona se robó una caja de chocolates y como 10 años de prisión. Y a unas personas que se robaron el erario de la capital, miles de millones que ya se cuentan por billones, les hacen parranda vallenatas en el penal. Y allá bailando y todo. No hay justicia. Una persona, sí, uno dice, sí, es un ladrón, cogió lo que no era.
una barra de chocolates, u otro que se robó unas pastas de Maggi, de ese caldo de gallina también, un mundo de años. Y a estos otros sinvergüenzas que roban y roban a montones, colocando en riesgo la vida de miles de personas, porque el dinero que se roban de lo público va contra la vida del pueblo. Si fuera que no les pagaran por su trabajo, tras de que les pagan cantidad de cosas y roban y están en la cárcel y allá están mejor que muchos de los que están afuera. No hay justicia, es una injusticia. Pero Él, Semach, hará justicia, porque Él será ¿qué? Mire lo que dice allí: he aquí vienen días, y yo anhelo esos días. Yo deseo con mi corazón que esos días vengan pronto. Vienen días, dice Yahweh. Esto es palabra ¿de quién? De Yahweh. En que levantaré de David al renuevo el justo, y reinará como rey Melquisedec, mi rey justo, mi rey el justo. Esa es la garantía que van a tener las naciones para ese entonces, que el justo es el que va a ¿qué? A gobernar, ¿sí? El renuevo justo, Semach, Sadik, ¿sí? Es el que va a gobernar. Y dice: y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Hará qué? Juicio y ¿qué? Y justicia. El juicio será para condenación, y la justicia ¿para qué? Para redención y salvación. ¿Sobre quién caerá el juicio? ¿Sobre quién caerá el juicio? Sobre los que no vivieron conforme ¿a qué? A la Torá de Dios, a sus mandamientos. Sobre ellos recaerá ¿qué? El juicio. Es decir, cuando sea el tiempo de Sukkot, porque es que dice la Biblia que el rey vendrá y tendrán todas las naciones que subir de año en año para celebrarle la fiesta de Sukkot, ¿sí? Y vendrán allí y se reunirán las naciones. De hecho, recuerde que Sukkot, la fiesta de Sukkot que celebramos días atrás, ¿sí? Esa fiesta en realidad empieza ¿desde cuándo? Desde Yom Teruah. Amén. Desde el día de la proclamación. Yom Teruah, ¿día de qué? De proclamación. Luego sigue Yom Kippurim, que es el día de las expiaciones, ¿sí? Yom Kippurim. Pero mire que cuando uno ve la palabra o el título de Yom Kippurim, Yom HaKippurim, que es el título que se le da allí a la fiesta, esta palabra Kippurim, ¿sí? Viene de la misma raíz de Kepurim, que es pueblos, ¿sí? Pueblos, ¿sí? La palabra Kippur viene de la palabra Kafar, de la misma que viene, que es Kefar, que es pueblo. Por lo tanto, al ser plural, Kippurim, plural, Kippurim, está haciendo la referencia a varias cosas. El día, por eso muchos lo traducen como el día de las expiaciones, ¿sí? El día de las expiaciones o el día en el que se hacen los juicios. Pero los juicios ¿a quiénes? Precisamente ¿a quiénes? A los pueblos. Es decir, que ese también podría traducirse, Yom HaKippurim, podría traducirse perfectamente como el día de ¿quiénes? De los pueblos. En que todos los pueblos vendrán y se presentarán delante de ¿quién? Del rey. En donde también la iglesia estará como ¿qué? Como pueblo, porque la Biblia dice que la iglesia, los santos de Yahweh, somos ¿qué? Pueblo adquirido por Dios. No cualquier pueblo, sino un pueblo diferente, un pueblo que ha sido adquirido ¿por quién? Por Dios. Pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un real
sacerdocio con un propósito definido: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz gloriosa. ¿Y cuántos dicen amén? Él nos ha llamado, amén. Él nos ha llamado. Y ahí se dará el juicio a los pueblos. Kippurim, Yom Kippurim. El juicio. Y los que hicieron lo bueno, es decir, los que vivieron conforme a los mandamientos, y con los mandamientos, la Torah de Dios, florecieron. Aún estando en medio del desierto, florecieron. Es decir, el desierto no es la excusa: ay, Señor, es que este desierto es muy difícil, por lo tanto yo no pude. No, hay que hacerlo, hay que florecer en medio de este desierto, amén. Porque el Señor está con nosotros. Y así como estuvo con Israel en medio del desierto, con nube gloriosa, guardándolos, protegiéndoles las 24 horas, así está su presencia, su espíritu sobre nosotros, guardando nuestra vida, amén. Y por eso es que podremos florecer, porque su espíritu está sobre nosotros. Pero Él pondrá su espíritu sobre aquellos que vivan conforme a ¿qué? A su voluntad, a su palabra, a su Torah. Entonces yo no podré decir: no, es que ese desierto fue muy duro. No, a mí me tocó un desierto muy complicado. No hay excusas. Y ese día, cuando el renuevo justo, cuando Semach, el justo, venga de parte de Yahweh, Él vendrá como rey, pero como el rey justo. Ahí está, ¿sí? El Melquisedec, ¿sí? El rey justo, o mi rey justo, ¿sí? Mi rey justo, Melquisedec, porque es el rey que envía Yahweh. Ahí vendrá a hacer justicia y juicio. Juicio para los que no vivieron conforme a su palabra, a su Torah, que buscaron excusas para no vivir conforme a la palabra, que se excusaron en las cosas de este mundo, que se enredaron en los placeres de este mundo, para no hacer conforme a la voluntad del eterno Dios y no seguir avanzando hacia donde tenían que avanzar, que era hacia la meta gloriosa del supremo llamamiento que ha hecho el eterno Dios, hacia la salvación eterna, amén. No siguieron, sencillamente se excusaron por las cosas de este mundo, se enredaron. Es que los problemas, es que esto por aquí, es que por allá, que es que y buscaron excusa, juicio, maldición, muerte. Pero vendrá el tiempo de resurrección para vida también. ¿Y esa será para quiénes? Para los que hicieron ¿qué? Lo justo. Y sobre ellos vendrá ¿qué? Justicia. No juicio, sino ¿qué? Justicia. Amén. ¿Vendrá qué? Justicia. Y la justicia vendrá como el resultado de vivir conforme a ¿qué? A la palabra. Por eso dice ahí la escritura: y seremos justicia, seremos justicia, seremos justicia. Cuando vivamos y hagamos conforme a estos mandamientos. Cuando vivamos y hagamos conforme a estos ¿qué? Mandamientos. Así es que nosotros lograremos ser justicia. Y cuando venga el renuevo, pues estaremos dentro de aquellos en los cuales se hará ¿qué? Justicia. Justicia. Y nosotros estamos llamados para la justicia. Quiero leerles acá un texto. Juan 16. Juan 16 dice: pero yo les digo la verdad. Les conviene, dice el Señor, que yo me vaya. Porque si no me voy, el Parácletos no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Juan 16:8. Y cuando venga, redarguirá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que va a hacer Él en el mundo? Dice: de pecado, porque no creen en mí. Es decir, que el pecado que se demandará sobre el mundo será el cual: no haber ¿qué?
creído en el Hijo de Dios, en el Mesías. De justicia, porque voy al Padre y ya no me verán más. La justicia corresponde a que Él asciende precisamente por haber hecho su obra redentora, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Juzgado. Es decir, que los que van a recibir el juicio serán juzgados juntamente ¿con quién? Con Satanás, porque él peca desde el principio. Satanás es el adversario, se opone allí. Ahora, aparece ahí la palabra parácletos, ¿sí? En griego, le dejé parácletos. Algunas versiones la traducen como consolador. ¿Qué otras tienen allí? Consolador, alguna otra versión o alguna otra Biblia que diga otra, ¿sí? ¿Cómo? Consejero allá, consolador, ¿qué más? ¿No? Ok, la dejé como parácletos ahí, que es la palabra griega que aparece allí. La palabra parácletos en griego tiene su igual, ¿sí? En hebreo, que es la palabra hebrea manahem, ¿sí? Que es uno de los títulos del Mesías en hebreo, Manahem, ¿sí? Que es el que aboga o defiende. De hecho, la palabra parácletos en realidad significa literalmente, o sea, si yo quiero traducir literalmente la palabra parácletos, es abogado, abogado. Entendiendo la palabra abogado en los términos griegos, que era uno que estaba al lado para hacer defensa, ¿sí? Uno que está al lado para hacer ¿qué? Defensa. Y así entonces se concibe al parácletos, uno que está haciendo defensa, se hace defensa y para eso es dado el Señor, ¿sí? Él es el abogado, por lo tanto dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy entonces no va a venir el parácleto sobre ustedes, no va a venir. Por eso era que les convenía a ellos que Él se fuera, porque mientras Él estuviera allí en ese azúcar, en ese morada de carne, ¿sí? Que es una morada igual a la de nosotros, es una morada que es pasajera. Era necesario que Él estuviera en su gloria para poder ser ¿qué? Parácletos. Entonces dice, yo vendré, y por eso dice allí, y cuando venga redarguirá al mundo. El parácletos redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que va a hacer. Y en su regreso, eso es lo que Él va a hacer nuevamente. Ahora, esto lo comparamos con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Primera de Juan 2, 1. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen más. ¿Para qué son escritas estas cosas? ¿Para qué está escrito esto? Para que no pequemos más. Para que no pequen más. Pero si alguno hubiere pecado, parácletos tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Parácletos tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. ¿Quién es el parácletos ante el Padre? Jesucristo. ¿Y quién es el parácletos aquí en la tierra? Su Espíritu. El Espíritu enviado por el Mesías. El Espíritu del Mesías. El Espíritu de Dios. El Espíritu del Mesías actuando en nosotros. ¿Sí? No es que haya dos, ¿no? Sino que es su Espíritu. Allá ante el Padre está un parácletos, que es Yeshua. Por eso dice allí. Ahora yo sé que algunos dicen, en algunas versiones sí dice abogado, ¿cierto? Allí dice Juan. ¿Cómo traduce en su Biblia? ¿Dice abogado? Abogado. Intercesor, dice allí en su Biblia en Primera de Juan. Intercesor. Por eso les muestro las dos palabras, la que aparece tanto en el Evangelio de Juan como en Primera de Juan. Y tenemos la certeza que el apóstol Juan se está refiriendo a lo mismo, porque ambas son escritos ¿por quién? Por el mismo apóstol.
Porque tanto la carta de Juan, en el capítulo 16, como la primera carta de Juan, que aparece allí en el capítulo 2, pues ambas son del mismo autor. Por lo tanto, él no está hablando de dos cosas diferentes. Por eso él dice aquí, Parácletos, el Parácletos vendrá ese abogado. Ahora, míreme bien, ese abogado era uno que estaba al lado, defendiendo. Pero cuando el abogado, que era así, escúcheme bien, cuando el abogado era consciente que esa persona, ¿sí?, era culpable, porque así lo demostraban las evidencias, el abogado ¿qué? Se apartaba para que cayera el juicio sobre él. No es como hoy, que una persona cualquiera tiene derecho a un abogado, así sea el delincuente más peligroso, y el abogado hace hasta lo imposible por demostrar que no hizo eso, siendo culpable. No, así no funcionaba la justicia en la antigüedad. Si el abogado era consciente, se apartaba, porque si el juez, escúcheme bien, veía con los hechos que este era culpable, no solamente culpaban al delincuente, sino que la misma culpa venía ¿sobre quién? Sobre el abogado. Ahora bien, eso fue lo que hizo Yeshua en cierta manera. Se presentó ante el Padre en defensa ¿de quién? De nosotros, y la justicia, o más bien, el juicio de Dios recayó ¿sobre quién? Sobre él. Eso fue lo que él hizo. Recogió nuestro juicio. Ahora, él se presenta nuevamente como Parácletos ante el Padre. Ese abogado que tiene la función de estar al lado para defender, pero defenderá a aquellos que actúen ¿en qué? En justicia, porque él les defenderá. Por eso, díganle al justo que le irá bien. No tendrá por qué temer el justo en un tribunal, porque le irá ¿qué? Bien. Obviamente estamos hablando del tribunal del juez justo, porque mucha gente inocente ha parado en la cárcel. Estamos hablando del juez justo. Díganle al justo que le irá bien, porque ahí estará su Parácletos, ¿sí? Ahí está su Manahem, estará allí su abogado, su defensor, defendiéndole. Pero si no es así, ¿el qué? Se apartará. Y cuando el abogado se apartaba, el juez dictaba ¿qué? Juicio, no justicia. No sé si me estoy dando a entender. Entonces Sukkot nos invita a estar allí, en esa bendición de vivir conforme a la justicia del eterno Dios. Jeremías 23:5, ¿sí? He aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré de David al renuevo justo, a Semach el justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Juicio y justicia. ¿Qué quiere recibir usted? ¿Juicio o justicia? ¿Juicio o justicia? Si es justicia, entonces ¿qué debe hacer? Vivir conforme a la Torah y dar el fruto evidente de ella. Y le irá bien. Le irá bien. Le irá bien. Serán trasplantados a la casa del Padre. Le irá bien. Amén. Si hacemos justicia nos irá bien. Esa es la promesa. En el nombre del Señor. Aleluya. Nos irá bien. Ahora, Jeremías 33:15, ahí. Vuelve y lo ratifica. Jeremías 33:15 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo de justicia, el cual hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 33:15. Un renuevo de justicia, Semach, ¿sí? Semach, el renuevo, ¿sí? Lo que brotará. Renuevo es algo que ¿qué? Que brota, ¿sí? Él va a brotar, se va a manifestar, se va a mostrar sobre la tierra. ¿Y hará qué? Juicio y justicia en la tierra. Esa es la garantía que tenemos como hijos de Dios,
que si vivimos en justicia, sabemos que tendremos un juicio justo de parte de nuestro Señor. Zacarías 3:8. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Zacarías 3:8. Y dice aquí, versículo 9, he aquí pongo una piedra delante de Josué. Es una piedra única, en la cual hay 7 ojos. Esos 7 ojos es una referencia a los 7 espíritus de Yahweh. Sí, que obviamente no tengo acá el tiempo, pero eso se ve en Esfomí, los 7 espíritus de Yahweh. Eso lo vemos en las escuelas de formación. Por eso es tan necesario que las personas anhelen estudiar en las escuelas de formación y que no sea una imposición, sino que usted lo anhele. ¿Sí? Dice acá, ¿dónde estoy? Allá, 7 ojos. Y yo mismo esculpiré su inscripción. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Esto lo hará el oráculo de Yahweh Sebaot. Zacarías 3:9. Porque algunos dirán, ¿por qué el pastor dice oráculo de Yahweh Sebaot? Bueno, porque no sé en su Biblia qué dice. ¿En su Biblia qué dice? ¿Sí dice ahí oráculo de Yahweh el suyo? Ah, muy bien, qué bueno. ¿Sí dicen así? Dice el versículo 9, voy a leer la versión popular Reina Valera, la última parte, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y no dice más, ¿no? Se come en una parte allí. El texto hebreo dice oráculo de Yahweh. ¿El oráculo de Yahweh quién es? ¿Quién es el oráculo de Yahweh? Yeshua. Es el oráculo de Yahweh. Es el intermediario. Es el que habla. Es el que trae el evangelio, la palabra, el oráculo de Yahweh. ¿Sí? Entonces dice acá, en hebreo, por eso trato acá siempre de abrir la versión en hebreo para poderla leer desde el hebreo. Quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuánto tiempo se demorará el Señor? Un día. ¿En cuál día? ¿En cuál día será quitado? El día de Yahweh. Ese día glorioso, el pecado será quitado. ¿Qué es lo que va a ser quitado? El pecado. ¿Y qué es el pecado? La violación o infracción de la ley. Es decir, sobre la tierra será quitada la violación de la ley. Por lo tanto, todas las naciones andarán a la luz de ¿qué? De la Torah. Todas las naciones. Porque Él lo quitará, lo erradicará, desaparecerá el pecado. Y el pecado es la violación de la Torah. Por lo tanto, todas las naciones andarán a la luz de Yahweh, a la luz de su Torah, guiados por el renuevo justo, por Yeshua, por el oráculo de Dios, del Eterno. Por eso dice acá, en aquel día, dice Yahweh Sebaot, cada uno de ustedes convidará a su compañero, sentados debajo de una parra y de una higuera, ¿no? Hay de unas hojas de higuera. Entonces dice acá, pero me llama la atención lo que dice el versículo 8, ¿sí? Dice, escucha ahora, Josué, sumo sacerdote. ¿Josué qué? Sumo sacerdote. Tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, ustedes son varones ¿qué? Simbólicos. ¿Son varones qué? ¿Qué significa eso de varones simbólicos? Bueno, pues lo primero que habría que ver es cuál es la palabra simbólico que aparece allí o la palabra que fue traducida como simbólico. ¿En su Biblia dice varones simbólicos o hay otra palabra? ¿En la suya dice simbólicos? ¿Simbólicos? ¿Hay alguna otra palabra? ¿Varones de qué? De prodigio, muy bien. ¿De qué más? De presagio, varones de presagio. ¿De qué? Presagio. Mire que hay otra expresión por allá, dice presagios, prodigios, simbólicos. Señal, muy bien. Porque la palabra que aparece allí es la palabra hebrea moftim, mofet, de las que le hablé días atrás en Yom Teruah, cuando lo de las lunas. ¿Recuerden? Lo de las lunas que les estuve hablando, primeramente les hablé del moftim. ¿Recuerda qué eran los moftim? Las señales que Dios puso en las manos de ¿quién?
¿De quién? De Moisés, para hacer delante de quién. ¿Delante de quién? De Faraón. Delante de Faraón, a fin de que él ¿qué? Se convirtiera, ¿no? Se arrepintiera. Pero no quiso ¿qué? Hacer caso a ¿qué? A las señales, porque esas son señales de Dios directas para que el hombre ¿qué? Se arrepienta. Entonces le dice a Josué. Ahora, lo más tremendo es que la palabra Josué en hebreo, ¿cómo es la palabra Josué en hebreo? O el nombre Josué en hebreo es Yehoshua, el nombre del Mesías. Recuerde que Yeshua es la contracción de Yehoshua. O sea, el nombre como tal del Mesías es ¿cuál? Yehoshua, que le decimos Yeshua porque es la contracción del nombre, ¿sí? Es como un diminutivo, pues, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Como un diminutivo, como a la persona que Andrés, Andy, ¿no? Samuel, Sami. Uno dice así, pero pues uno está refiriendo a la misma persona. Pero el nombre del Mesías es Yehoshua. Yehoshua, ¿sí? Yahweh salva, ¿ok? De ahí en la contracción del nombre, Yeshua, Yeshua. Por eso hablamos de Yeshua, Yeshua, Yeshua. Es más fácil para la gente muchas veces decir Yeshua, pero su nombre como tal es Yehoshua. Y sacerdote, entonces tú eres una señal, ¿sí? Para arrepentimiento. Es decir, él era un símbolo, era una representación de lo que iba a venir con ¿quién? Con Yeshua. Es decir, que Yeshua es la señal gloriosa más poderosa de arrepentimiento. ¿Para quién? Para la tierra. Fue dada por el Señor. Ustedes serán varones, ustedes son varones simbólicos, ¿sí? Dice allí, ustedes son varones simbólicos. Por eso dice allí, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote. Ahora, ¿qué simbología tenía Josué? ¿El qué? Sumo sacerdote, el gran sacerdote, el Cohen Gadol, el gran sacerdote. Gadol es grande, Cohen, sacerdote en hebreo, el gran sacerdote. Y recuerde que Yeshua es nuestro ¿qué? Sumo sacerdote, que está presente delante de ¿quién? Del Padre. ¿Y qué está haciendo él delante del Padre? Intercediendo, abogando por nosotros. Uno que está a nuestro lado, uno que permanece abogando, defendiéndonos continuamente, está a nuestro lado. Él es la más gloriosa señal que el Padre haya podido dar para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alabado sea el nombre de Yeshua. Amén. Él es el renuevo justo. Precisamente el juicio caerá tan terrible porque lo que él hace es estar ¿qué? Intercediendo. Pero como el hombre no quiere aceptar, por cuanto él ya recibió el juicio, no puede recibir el juicio dos veces. Entonces quien no acepte su intercesión o su abogacía delante del Padre, quien no le acepte a él, el juicio del Dios Todopoderoso caerá sobre la persona, por cuanto ya cayó primeramente sobre él. ¿Sí me hago entender? No sé si estoy siendo claro. Eso será lo que suceda en Sucot. Y dice acá, escucha pues ahora Josué y Yehoshua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo Semach. Mi siervo Semach, yo traigo a mi siervo, él va a venir. Y dice Zacarías 6:12, y les hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh de los ejércitos, y ha dicho, he aquí el varón cuyo nombre es Semach. El varón cuyo nombre es Semach. ¿Cómo le vamos a conocer? Cuando él regrese, ¿cómo qué? Como Semach. El renuevo, ¿sí? El que brota. El que brota. Él va a brotar sobre la tierra, ¿sí? He aquí el varón cuyo nombre es Semach, renuevo, el cual brotará de sus raíces.
Él edificará el templo de Yahweh. ¿Cuál es el templo de Yahweh? ¿Cuál es el templo de Yahweh? ¿Quién es el templo de Yahweh? La iglesia. Eso es lo que Él hace. Yeshua lo que hace es construir la casa de Yahweh. ¿Y la casa de Yahweh es quién? La iglesia. Una casa, ¿sí? Una construcción gloriosa. La casa, y por eso se decía allí, Él construirá. Él construirá. Por eso para el final de los tiempos, la que se va a levantar hermosa y gloriosa y va a estar llena de la gloria de Dios, será esa nueva Jerusalén, esa nueva casa del Señor, que será ¿quién? La iglesia, cada uno de los creyentes, cada uno de los santos, de los que vivieron en justicia. Y dice acá, ¿sí? Dice el varón cuyo nombre es Semach, él brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Él brotará, cuando dice brotará de sus raíces, es decir, vendrá de la esencia, brotará de la esencia de donde es. Y la esencia de él viene ¿de dónde? ¿O de quién viene? Del Padre, de Dios mismo, ¿sí? Allí entonces será brotado esta grande bendición, y allí estaremos nosotros, mis amados. Por lo tanto, Sukkot tiene que ver con esto. Tiene que ver con el vivir de acuerdo a la palabra del eterno Dios. Pero el problema es que a veces caemos, y con esto termino, ¿sí? Caemos en lo que cayó Israel. Amós, libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 25, libro del profeta Amós. 5:25, ¿lo tiene? Dice: ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas en el desierto durante 40 años, oh casa de Israel? 5:25 de Amós. Antes bien, lo que ustedes hicieron fue levantarle Sucá a Moloch y a Kiún, la estrella de sus dioses que hicieron para ustedes. Por eso los deportaré más allá de Damasco, dice Yahweh, cuyo nombre es Elohim Sebaot. El Señor les dice a ellos: ustedes en medio del desierto, Israel, no me ofrecieron sacrificios verdaderos mientras estuvieron los 40 años ahí, casa de Israel. Ustedes no me lo ofrecieron. Se dedicaron solamente a levantarle ¿qué? Sucá, ¿a quién? A Moloch, a un Dios extraño, a un Dios que no tiene nada que ver con ustedes, un Dios que no tenía absolutamente nada que ver con ustedes. A Él le levantaron ustedes, le hicieron una sucá. Y nosotros nos tenemos que levantar. O sea, la pregunta es: ¿qué estamos nosotros ofreciendo al eterno Dios? ¿Qué estamos ofreciendo? Nuestra sucá, en la que vivimos en este desierto, debe ser levantada como un continuo sacrificio. ¿A quién? Al eterno Dios. Y cuando yo me levanto como continuo sacrificio a Dios, es porque mi olor está llegando delante de Él. Quiere decir que lo que soy está llegando delante de Él, mi justicia está llegando delante de Él. Pero cuando yo no actúo en la justicia de Dios, no vivo conforme a su justicia, lo que hago es levantar esta sucá. ¿Para quién? Para otro. Y esto es lo que el Señor demandará. Lo estoy levantando para Moloch, ¿sí? Estoy levantando, ascendiendo, estoy haciendo una habitación de Moloch. Por lo tanto, desde aquí, escúcheme bien, desde esta tierra, Yeshua, el renuevo justo, está construyendo una casa, pero de gente ¿qué? Justa, que sea la habitación del eterno Dios. Pero si yo no vivo conforme a los mandamientos, esta sucá en la que yo habito
Será una azúcar que se levante y se presente. ¿Para quién? Para otro Dios. Para maldición. Será lo que se levante para destrucción. Para lo que no es agradable a los ojos del eterno Dios. Nosotros, por tanto, estamos llamados a esto. Y ¿sabe? La palabra Moloch, ¿sí? Tiene que ver con la palabra Melech, ¿sí? Moloch en hebreo, ¿sí? De la raíz Melech. Y Melech en hebreo es ¿qué? Rey, ¿sí? Melech en hebreo es rey. Sin embargo, dentro del contexto hebreo, el pensamiento hebreo, cuando se hablaba de Moloch, era un rey que se levantaba para vergüenza. Como el caso de ¿quién? ¿Cuál fue ese rey en Israel que se levantó para vergüenza y fue destruido él y su familia? Saúl. Y luego Dios levantó el renuevo de ¿quién? De David. Termino con esto, porque es que eso es tan extenso. Es decir, que esto es una lucha de dos reinos. Sí, de dos reinos. No sé si me hago entender. El reino de la luz y las tinieblas. El reino de Saúl y el reino de David. De David se levantará el renuevo. Y los que se levanten con él serán tenidos por dignos delante del eterno Dios. Pero los que se levanten, porque Moloch es levantarse, Moloch es ascender, como levantarse con ímpetu, con orgullo, como se levantó ¿quién? Saúl. Pero él se creyó mucha cosa en sí mismo, porque Saúl lo que hacía era en sí mismo creer que él podía hacer las cosas. Por eso no esperaba al profeta, se adelantaba. Pero es que yo lo iba a hacer, es que te estabas demorando mucho, entonces lo quise hacer. Él creía que lo podía hacer ¿qué? Todo, pero fue derribado. Y por eso la escritura dice: oh, como te levantaste, ¿sí? Lucero de la mañana, serás ¿qué? Derribado. Porque cuando hay ese levantamiento en el orgullo, el no vivir conforme a la palabra del eterno Dios, sí, la persona se va a levantar, pero tarde o temprano será ¿qué? Derribado. El rey derribado. Moloch es el rey derribado. Y el problema es que es una lucha de dos reinos. Uno de los dos será levantado por la gloria de Dios y el otro será ¿qué? Derribado. La pregunta es: ¿en cuál de los dos reinos vas a estar tú? Vas a ser parte de cuál de los dos reinos? ¿Del reino del renuevo justo, el gran rey, o de Moloch? Tú, Sucá, que está en este desierto, no como los hijos de Israel, que dice que no presentaron ante Yahweh sacrificios, sino que ofrecieron y levantaron Sucá. ¿Para quién? Para Moloch. ¿Para quién? Para Moloch, quien era su estrella, la que los guiaba. Imagínense lo que hicieron ellos. En este desierto tenemos dos opciones: o levantar esta Sucá para la gloria de Dios y permitir que Él sea reinando en nosotros en justicia y gloria, o presentar esta Sucá y levantarla para las cosas de este mundo, para nuestro propio reino en esta tierra, el cual será destruido y derribado. ¿Para quién lo quieres hacer? Estamos llamados a estar con el renuevo. Ahí está la bendición, la justicia. Seremos justicia cuando andemos en los mandamientos. Así tendremos fruto. Y por el fruto se evidenciará quién es la persona. Por eso díganle al justo que le irá bien. Mas el impío, el violador, impío, rasha en hebreo, violador de la ley, ¿sí? En todo le irá mal. Es hora, iglesia, que pensemos dónde vamos a estar, porque el tiempo está cerca. Aquel día del que habla la Biblia, aquel día está muy cerca y más cerca que nunca. Amén, amén, amén. Póngase de pies, por favor.